Soy Ana Mayer y conozco a María desde hace muchos años, aunque admito que no he podido aún visitar Mallorca, con lo cual no conozco su restaurante, pero conozco bastante bien su historia. Y ayer y esta mañana, cuando estábamos preparando esta intervención, María me preguntaba, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar evidentemente de su restaurante, pero yo le dije, como ya conozco bastante bien Castrollar, verás que te van llevando, vas a ver las otras ponencias y verás que te van llevando, porque al final los temas, es la razón por la cual te hemos invitado, es porque sabíamos que Canatoneta, que es tu restaurante cerca de la Sierra de Tramuntana en Mallorca, está relacionado con esto. Todos los que estáis aquí, de alguna manera, por afinidad, tenéis sentido aquí. Entonces, María, cuéntanos un poco, después de haber visto, bueno, la primera ponencia de Pedro, y de haber visto, de haber estado esta mañana viendo un poco el valle, ¿qué te llama, qué te sale contar de Canatoneta a los que están aquí? Bueno, primero de todo, buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar en este entorno que además no conocía. Y bueno, en realidad, bueno, preguntaba, ayer estábamos hablando, obviamente me había preparado algo para contar, ¿no? Pero era algo que podía tener muchas caras, ¿no? Y lo que sí quería era un poco ser acertada, ¿no? Porque al final el privilegio de un congreso de estas dimensiones es ese, ¿no? Es el poder comunicar de una forma muchísimo más directa y más útil en un momento dado que en estos grandes congresos donde al final todo se queda un poquito más... cada uno va con su historia y te quedas con pocas conclusiones, ¿no? Y bueno, en mi sentido práctico, pues eso requería de qué hablamos, ¿no? Y obviamente, realmente me di cuenta, porque un poco como en el complejo de ser de una isla del Mediterráneo, irme a Asturias, pensaba, bueno, pero ¿qué tendré yo en común? O sea, ¿qué les puedo contar? ¿Qué puedo compartir? Realmente, tal cual he pisado a Asturias, me he dado cuenta que en el fondo todos somos lo mismo, todos compartimos una misma problemática, cada uno con su idiosincrasia, pero bueno, con problemas y con soluciones comunes, ¿no? Y entonces ahora sí que ya estoy muy tranquila en que, bueno, ya más o menos sí sé qué es lo que podría aportar y espero que... bueno, que sean positivo. Y es simplemente como yo creo que es mi experiencia como cocinera, ¿no? Porque yo llevo 23 años como cocinera, soy cocinera autodidacta, no contaré ahora, pero un poco de cómo me hice cocinera, pero en realidad fue casi un accidente. Yo venía de otra profesión que había dejado de tener sentido para mí. Y lo que tenía súper claro era que lo siguiente que hiciera tenía que tener sentido. Y eso hizo que, bueno, mi madre y mi hermana habían montado un restaurante 3 años antes de que yo empezara a trabajar ahí, de una forma absolutamente como un juego, en un pequeño pueblo de 700 habitantes del interior de Mallorca, de la montaña. De hecho, es que, o sea, ahora mismo me siento muy como casi en casa. Y hace 25 años de eso, era una locura abrir un restaurante en un sitio que era, o sea, no era periférico, iba más allá de la periferia. Ni los propios mallorquines iban a ese pueblo. Y yo, de hecho, sigue habiendo muchos mallorquines que cuando dices que estás en Caimari, dice, ay, yo nunca he estado en este, que imagínate, nosotros somos una pequeña isla, ¿no? Es decir, realmente montamos un restaurante en un lugar donde teóricamente no tenía que funcionar un restaurante, ¿no? Y entonces todo eso hizo que, bueno, yo al introducirme, al entrar en el restaurante, para mí era muy importante que todo eso tuviera sentido, y eso hizo que todo el rato me estuviera preguntando el porqué de cada cosa. Y todo este cuestionamiento en muy poco tiempo me conectó absolutamente con quiénes éramos, de dónde veníamos y dónde quería ir, ¿no? Porque era una época que era muy compleja,
donde era la máxima eclosión de la cocina fusión, donde la cocina tradicional estaba solamente en las casas, no formaba parte de la oferta de restauración, y donde yo estaba perdidísima y no sabía hacia dónde tirar, porque además estaba aprendiendo sola, ¿no? Y entonces eso hizo pues precisamente como fijarme y prestar atención a cosas que en ese momento no se le estaba prestando atención, ¿no? Y era precisamente era de cómo nos alimentamos, de cómo nos hemos alimentado durante toda la vida, cuál ha sido la sociedad que ha configurado esta isla, qué es lo que tengo a mi alrededor. Y ahí tomé conciencia de la insularidad, que es algo que me parece un concepto que es muy interesante y sigue siendo igual de interesante ahora que hace 25 años, probablemente ahora más que antes, porque la insularidad es un sinónimo de límite, es un límite geográfico real, ¿no? Pero al final todos son islas, ¿no? O sea, esto es una isla. Este territorio es una isla. El tomar conciencia del territorio desde su límite, a mí me sirvió, para mí fue la base absoluta de mi cocina y sobre todo como de mi narrativa. Conectarme con el límite hizo pues como tener que agudizar el ingenio en el fondo, porque precisamente en una época en la que estamos viviendo, donde el no límite es donde nos ha llevado, donde estamos, ¿no? Tomar conciencia de él es un ejercicio para mí que sigo recomendando absolutamente, pues porque a través de eso entendí la temporalidad, entendí qué era el producto local, entendí que la importancia que tenía el agricultor, la importancia que tenía pues lo que la tierra realmente me daba, ¿no? Esa observación generó pues eso como un poco la base de mi cocina y sobre todo de mi manera, o sea, de la manera que estamos nosotros como restaurante dentro de una isla que es absolutamente turística. No olvidemos que probablemente hemos sido los inventores del turismo de masas, ¿no? Y dejando el turismo aparte un momento, hablando de agricultores, tú me contabas que tienes la relación con los agricultores, con los productores locales ha sido muy importante. ¿Cómo se ha desarrollado? Porque además ha ido cambiando. Y sí, importantísimo. Bueno, es que de hecho precisamente viene de ahí, viene del turismo. O sea, Mallorca fue durante siglos una isla absolutamente rural, una isla del Mediterráneo donde pasaron un montón de culturas y todas estas culturas pues, nos dejaron un bagaje importantísimo y una riqueza brutal. Sobre todo al ser básicamente rural, sobre todo en biodiversidad agroalimentaria, o sea, teníamos una riqueza en variedades, pues 200, bueno, no 200 no, pero sí 53 variedades de tomate, o sea, bueno, os podría poner 1000 ejemplos, pero obviamente todo esto cuando inició el turismo, por desgracia, en Mallorca lo que hubo fue un éxodo rotundo de la gente del campo a los hoteles. Y ya no solamente la gente del campo, porque fundamentalmente fueron las mujeres, y esas mujeres eran las custodias de las semillas, eran quienes custodiaban realmente esta riqueza, ¿no? Mira la montaña. Sí, veis, también hay montañas en Mallorca, no solamente hay playa. Entonces, ese drama de esa pérdida de biodiversidad y de riqueza y ese abandono del campo, pues nos llevó pues eso, que estábamos realmente... Yo cuando empecé a trabajar estábamos en un momento absolutamente con una depresión absoluta, la gente del campo estaba prácticamente a punto de tirar la toalla. No está mucho mejor ahora, debo decir, o sea, creo que es un problema del no ha habido planeta, un traslado de hoteles a campo. Bueno, yo empecé a trabajar mano a mano con los agricultores de ahí porque me di cuenta de la importancia que tenían ellos, que eran mucho más importantes un poco en la línea de lo que estaba hablando antes Pedro, ¿no? Que en el fondo nosotros ahora somos como los preceptores y somos los que nos dan voz, pero nosotros no somos nadie sin un agricultor. Y es una cosa que gracias a Dios me di cuenta rápido de eso. Y desde entonces siempre he trabajado mano a mano, pero de una forma muy profunda con productores locales.
ya no solo produciendo, sino también recuperando variedades locales, que es un tema que a mí siempre me ha interesado muchísimo, ¿no? Y creando como nuevas fórmulas porque a mí en realidad yo como restaurante, yo soy un pequeño restaurante que consumo X, que obviamente no voy a transformar con mi consumo, con lo que yo estoy generando en mi restaurante, pero sí creo que tengo la obligación, o al menos a mí me motiva mucho el que esta transformación vaya un poquito más allá de mi restaurante, y es en modificar modelos de cultivo y incluso poner de moda cosas, que es una cosa que yo he hecho durante estos 25 años mucho, que es la de recuperar productos, animar a los agricultores que los sembraran, y una fórmula que te contaba antes, que es una chorrada, pero súper efectiva, que he hecho siempre, era cuando yo descubría una nueva variedad de pimiento o de cualquier producto, porque me encantaba pasearme por toda la isla, pararme en todos los huertos y hablar con los agricultores mayores, y me contaban cosas, y de ahí iba recuperando semillas. Entonces, cuando de pronto descubría, pues es un tomate maravilloso, que era el tomate de Valldemosa, que era un tomate que no estaba en el mercado, que era un cultivo absolutamente residual, que lo sembraban 3 payeses y ya. Entonces, yo siempre lo que hacía era encargar una producción X a un productor, le decía, bueno, yo te compro, además le pagaba por adelantado, o pago por adelantado, esa producción, ponme tú el precio, quiero que me hagas esta producción con 100 kilos del tomate de Valldemosa, pero con la condición de que tú tienes que hacer 100 más y llevarlos al mercado. Porque siempre te encontrabas y decías, pero ¿cómo no estás cultivando esto que es maravilloso? No, porque es que no me lo piden. Y decías, ¿por qué no lo piden? Porque no lo conocen, ¿no? Entonces ahí siempre hay como un círculo vicioso que nunca se llegaba a romper. Y con una acción tan simple como esta, que era la de encargar una producción y estar un poco pendiente de ella, el productor realmente llevaba al mercado estas variedades, y de pronto funcionaban y se ponían, ¿sabes? Y la gente las demandaba, y ya no era solamente él el que las cultivaba, el año siguiente las cultivaban también los otros, porque veían que también funcionaba. Y de esta forma hemos introducido un montón de variedades que habían prácticamente desaparecido. Las hemos vuelto a introducir en el mercado, que al final es quien mantiene esa biodiversidad, ¿no? Con lo cual así estabais realmente haciendo cultura, literalmente, porque estabais ayudando, propagando un conocimiento y haciendo que ese conocimiento no se quedara solo en tu restaurante y en tus comensales, sino que además también los del lugar tuvieran acceso, y luego igual toma vida propia. Sí, sí. Entonces, sí, totalmente. Sí, es que en mi caso para mí es fundamental compartir. O sea, es decir, yo como restaurante sí que tengo una conciencia importante de comunidad. O sea, es decir, quiero que la actividad que genera mi restaurante es un poco de la manera que yo entiendo o sea, yo me enamoré de este oficio precisamente cuando me di cuenta del vínculo que tenía con tantísimos aspectos de la vida y tan importantes, ¿no? Porque no era solamente el alimento, no solamente salud, además es placer, pero es cultura, es medio ambiente, es lo social, la gastronomía está vinculada a cientos de aspectos importantísimos que además son constantes. Después, cuando entienden la gastronomía desde esa dimensión, y no la pierdes de vista, es decir, cada cosa que haces intentas que repercuta en positivo a todo esto que toca. Claro, pues es como una profesión de la que o sea, te sigues enamorando a diario, ¿no? Que eso es como la maravilla, porque te das cuenta que como hormiguita, como pequeño restaurante en un pequeño pueblo de una pequeña isla del Mediterráneo, sí tienes capacidad de transformar y de generar cosas en positivo en la sociedad que estás habitando, ¿no? Y en esa pequeña isla del Mediterráneo, eso cuando vosotros abristeis hace ya 25 años, que ya empieza a ser un historial importante, Mallorca ya era conocida como destino turístico, por supuesto, pero ha cambiado, imagino, la pregunta es un poco retórica, pero es para darte un poco pie. ¿Ha cambiado ese turismo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, vamos a intentar Bueno. no ser destructivos, pero igual no todo ahí Ya. tiene dos lados, ¿no? Bueno, es que hablar de turismo para mí es una cosa, probablemente es un rollo traumático casi, ¿no? El ser de una isla tan turística que nos ha marcado tanto culturalmente. Para mí es un poco traumático hablar de turismo, ¿no? Y sobre todo cuando hablar en un sitio un poco virgen, ¿no? Es como que igual, madre, ¿cómo enfoco esto para no ni bajar la moral ni subirla más de la cuenta, ¿no? Porque es un tema bastante complejo, pero lo que hablamos es precisamente en el pasado fue ese éxodo de la gente del campo a los hoteles, y el turismo realmente desfiguró absolutamente la isla y perdimos por el camino una parte importantísima de nuestra identidad. Pero también es cierto, y eso fue al final el turismo de masa el que provocó esta erosión tan bestia en nuestra cultura. Pero después, curiosamente, también empezó a surgir como un turismo que precisamente lo que buscaba no era el sol y playa, buscaba cultura, buscaba autenticidad, buscaba nuevas experiencias, que es un poco lo que es este nuevo modelo, bueno, nuevo, que ya no es tan nuevo, pero nuevo modelo turístico que se está implantando un poco por todo el mundo. Y entonces yo particularmente, por ejemplo, cuando nosotros éramos unas raras avis absolutas en la isla, porque hace 23 años hablar de producto local, hablar de ecología, hablar de circularidad, era unos que ni sabían de qué estábamos hablando, pero sí que había un turismo, una gente del norte de Europa, que esta gente sí que ya sabía, ya estaban un poco en eso, y era lo que estaban buscando, y a nosotros realmente nos salvó un poco este pool, este turismo. Y ya no solamente a nosotros, fueron los propios turistas los que empezaron a consumir nuestro vino, los propios turistas los que empezaron a consumir poner en valor cosas que nosotros no estábamos poniendo. Es decir, en Mallorca estábamos produciendo unos vinos fantásticos que obviamente eran más caros, porque la producción es más cara que de cualquier que un Rioja, pero bueno, o sea, un mallorquín jamás bebía un vino mallorquín, ¿no? Cosa que actualmente, gracias a Dios, ya no pasa, pero sí fueron los turistas los que nos hicieron poner en valor todo esto. Y actualmente nos encontramos, obviamente, tenemos estamos conviviendo en la isla con esos dos modelos turísticos, un modelo de turismo de masa, que es un modelo que yo debo decir que creo que es el más sostenible, o sea, aunque parezca paradójico, pero al final creo que es bastante más interesante tener toda esta gente localizada en un sitio donde no se mueven, que no la verdad, que no todo esto, claro, con la apertura de los Airbnb. Y, ¿sabes? Claro, es que nosotros en la isla estamos sufriendo una cosa que es muy grave, o sea, que es muy... Claro, porque un hotel no quita alojamiento, no quita viviendas, con lo cual hay Claro. el problema del otro tipo de turismo, que aquí nadie está diciendo que uno sea Mejor ni malo, no. y es problemático por eso, porque no hay una solución, pero claro, el turismo de calidad, entre comillas, estamos viendo que acaba quitando viviendas. Es que tiene un coste, es que es muy ya digo, es muy complejo el tema del turismo, pero el turismo de masas siempre nos habíamos quejado de él porque además no era democrático, era un turismo donde el beneficio iba a las grandes corporaciones. Y no se repartía de una forma tan ecuánime. Empezó ese otro modelo del Airbnb y del turismo de interior, donde todos decíamos, qué bien, esto se está repartiendo, ¿no? Porque quien más que menos podía alquilar. Claro, lo que ha pasado es lo que está pasando en muchos otros lugares, que está provocando un problema de vivienda brutal. En Mallorca es imposible de alquilar una casa porque todas están alquilándose de forma vacacional. Y después, bueno, toda esta gente ya sí que son tus vecinos, conviven contigo, usan tus recursos, usan tus instalaciones, y eso pues nos ha modificado absolutamente nuestra forma de vida, y ha bajado mucho la calidad de vida. Es decir, en Mallorca pues ya hay atascos, tienes vecinos ruidosos que organizan fiestas porque están de vacaciones. Y claro, entonces dices, bueno, ¿y cuál es el modelo? Bueno, yo creo que prefiero no debatir este tema aquí porque ni quiero ser negativa ni tampoco excesivamente positiva. Y hablemos de gastronomía y ya. Entonces, decías...
desde los límites te han hecho crecer, ¿no? El decir, pero fue un límite, los límites estaban impuestos por la isla, pero te los pusiste tú a la vez. Sí, absolutamente. En el fondo era porque yo tenía un dibujo real de límite, ¿no? O sea, es decir, yo estaba, o sea, claro, una isla es el límite por naturaleza, ¿no? Y yo me fijé en ese límite, pero al final los límites se los pone cada uno. Y en realidad mi límite fue el de consumir lo que yo tenía a mi alrededor. O sea, ese fue mi primer límite, ¿no? Y de pronto ese límite que me lo impuse en realidad inicialmente para encontrar un camino, porque estaba muy perdida, porque un día estaba cocinando cocina tailandesa y al día siguiente vasca. ¿Sabes? Estaba como experimentando a ver cuál era mi lugar. Solamente con ese límite ya me posicionó bastante, o sea, ya me dio una guía súper importante, y es cuando me conecté, ¿sabes? Y entendí rápidamente que era la temporalidad y que eran como muchos aspectos que ahora nos parecen como normalísimos, pero que en el fondo después no los aplicamos tanto, ¿no? Y el límite a mí me parece que, bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos actualmente en el mundo es precisamente el no habernos puesto límites, ¿no? No tomar conciencia real de los límites del planeta. ¿No? Y entonces, para mí sí, para mí es como... Y la pandemia me reafirmó de nuevo, porque ahí volvimos a vivir la insularidad, real, volvimos a ser una isla, ¿no? Y bueno, a mí realmente sí, la insularidad, el límite me parece interesantísimo como punto de partida y como lugar de desarrollo. Y en ese momento de aislamiento pudiste volver a la playa de siempre en vez... Eso sí, en vez de volvemos que al paraíso. Claro, bueno, claro, yo vivo en Santiago de Compostela, fue algo parecido. Sí, ¿no? El verano 2020 pudimos volver al centro histórico. Bueno, no sé si alguien tiene alguna, como se han levantado temas que igual, bueno, también son relevantes. Yo ayer en broma le decía a María, podemos empezar el sketch como vengo del futuro para avisaros de lo que puede suceder. Sí, yo eso sí que me gustaría dar este consejo así como persona que habita un lugar absolutamente, o sea, con un turismo absolutamente maduro, ¿sabes? Y que hemos sido bastante pioneros en modelos muy concretos. Yo sí, mi consejo sería desde luego que apostéis por el turismo. El turismo al final es una industria que es generosa, o sea, genera mucho, es bastante inmediata, pero también es como una ola que te puede aplastar rápido, y entonces es como aprender, para mí me parece que es un lujo el que empecéis ahora con el turismo, porque podéis aprender muchísimo de todos los errores del pasado, y creo que es interesante el turismo. Y hablando del turismo incluso gastronómico, simplemente es interesante, pero llevarlo como con la riendita corta, ¿no? Porque además queremos, al final, bueno, en estas charlas y en esta en concreto, seguimos hablando de compartir, y el turismo, que al final es que alguien se mueva de un sitio que vaya a ver otro. Queremos que la gente venga y conozca esto, queremos compartir lo que tenemos, lo que nos gusta, lo que queremos compartirlo con otros. Hasta cierto punto, esa es la dificultad, pero claro, cuando un sitio es menos conocido está muy bien darle valor, primero ponerlo en valor para la misma comunidad, que se dé cuenta de qué es lo que tiene, y bueno, y luego darlo a conocer fuera. Bueno, creo que nos quedan 5 minutos, pero si no hay más intervenciones, intentamos, seguimos adelante, así para recuperar un poco el tiempo perdido. Y bueno, un aplauso para María, muchas gracias.